Sí, buenas noches. Bien, mis hermanos y amigos, estoy transmitiendo desde el municipio del Bagre, departamento de Antioquia, país Colombia, para todos los países de habla hispana. Quiero compartir un tema bíblico. Este tema bíblico está en el libro de Efesios o carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero compartir un versículo de la Biblia y esto quiero leerlo para todos ustedes. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así, mi amado, que me puede escuchar en este momento, que puede estar atento a esta palabra, en medio de una incertidumbre, en medio de una zozobra, donde los países están atemorizados por el problema que está viviendo toda la raza humana. Estamos atravesando por un tiempo cual nunca lo habíamos experimentado en estos tiempos, que abarcara a todo el globo, a toda la población humana de todos los países, pero que ahora ha alcanzado a todos los países e incluso a los países remotos, a los municipios y a las comunidades más remotas de nuestro planeta Tierra han sido impactados por esta crisis. El mundo está que tiembla, el mundo está que no sabe cómo resolver la situación. Y es una amenaza que ha atemorizado a todo el ser humano del globo terráqueo con la llamada pandemia a nivel mundial. Los gobiernos han buscado estrategias cómo mitigar el impacto, pero no han podido. Han buscado la forma cómo buscar la solución, no han podido. Han tomado a las comunidades y las han restringido, han entrado en cuarentena buscando la solución del problema, pero no han podido. El problema sigue cada día más. Pero amados hermanos y amigos, en la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. De manera es que han habido grandes protestas de la población civil contra las fuerzas policiales, cuando están atacando a la población a encerrarse a la fuerza, a colocarse una mascarilla a la fuerza, están colocando comparendos, pero no han solucionado el problema. El problema cada día es mayor, hay crisis económica, hay crisis sanitaria, no han podido encontrar la solución. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es de cuerpo a cuerpo, no es luchar contra el vecino, no es luchar contra la policía o contra los gobiernos. La lucha no es encerrarnos. La lucha no es tratar de silenciarnos. La lucha es la solución, hay que buscarla en Dios, en el Dios Todopoderoso.
La solución se ha buscado por todas partes, se ha tratado de buscar la solución. Se han agotado todos los mecanismos, se han agotado todas las estrategias humanamente, pero han fracasado. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades. Ahora, ¿qué es un principado? ¿Qué son las potestades? Amados amigos y hermanos que pueden escucharme, quiero darles un detalle. Históricamente, Dios creó al ser humano, al hombre, para que viviera en esta tierra, para que se reproduciera, para que poblara la tierra, para que juzgara. El hombre debía llenar toda la tierra en la voluntad de Dios. Ahora ocurre algo. En el libro de Génesis dice que hubo un ser espiritual muy inteligente, quien llegó a la primera pareja llamada Adán y Eva y los pudo tentar, llamado Satanás, el diablo o el adversario de Dios y de la raza humana. Aquí empezó la lucha del diablo contra la creación de Dios. El diablo hizo que la primera pareja que Dios había creado desobedecieran a Dios y empezaran a rebelarse contra el Creador. De este momento empezó una lucha. El diablo contra la creación de Dios, las potestades, los principados contra el pueblo de Dios, contra Dios mismo. Es decir, se generó la lucha del bien contra el mal. Y es de la forma que el diablo ha tratado de acabar con la raza humana desde tiempos antiguos. Pero Dios siempre ha dado la victoria, siempre ha existido el ser humano. El diablo se ha levantado para acabar con la fe en Dios. El diablo siempre ha querido la adoración de él, mas no la adoración a Dios, ya que él se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios y Dios lo destituyó y lo lanzó a este mundo, a esta tierra. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Dios. Y el Dios de este mundo es Satanás, el Dios que controla al mundo perdido, al mundo sin Cristo, sin Dios, es Satanás. Y le ha declarado la guerra a Dios y a los santos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en Jesucristo, los que creemos en Jesucristo. Entonces, el diablo está con furia tratando de acabar con la creación de Dios. ¿Y a quién está usando el diablo? A sus ministros. Dice el libro, dice uno de las cartas de Pablo, que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque se viste como ángel de luz, pasándose, haciéndose pasar como alguien bueno, pero sus obras son malas. La lucha ha sido del bien contra el mal. Cuando empezó este problema de pandemia y al ver las noticias a gran magnitud de la tragedia por el tal virus bestia que acabaría masivamente con la raza humana, le oré a Dios pidiéndole que me revelara su voluntad o una palabra. Amados hermanos y amigos, la respuesta fue de parte de Dios y quiero que la escuche todo el pueblo de Dios, todo el pueblo cristiano, todos los que tienen fe en Dios, que escuchen esta palabra. La respuesta fue: no tengan temor, no tengas temor, hijo mío, clamen a mí por misericordia.
porque la lucha del bien contra el mal. Pero escuche bien, la palabra es no tengan temor. Entonces, mis hermanos y amigos, quiero transmitirle esta gran verdad, esta gran iluminación del Espíritu Santo, porque sabe que está acabando con las personas el temor. El temor está acabando con la humanidad. El temor está haciendo que muchas familias se desintegren. El temor está haciendo que muchas personas flaqueen, caigan y aún sean víctimas de esta virosis bestia. Entonces, amados, escuchen esta palabra. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha es orando. Recuerde que Jesucristo nos dio un arma poderosa, la oración. Jesucristo dijo que debíamos orar y por la oración someter al enemigo. Por la oración podíamos derribar aún murallas. ¿Cómo? Espiritualmente. La batalla se gana primero en la oración, en el espacio celestial. Sigue diciendo el texto que la lucha es contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espíritus o espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay que orar, hay que reprender en el nombre de Jesús, hay que desautorizar toda enfermedad, toda epidemia, porque todo esto, amados hermanos y amigos, más que un patógeno, que una bacteria, son virus infernales para acabar con la creación de Dios. Y todo lo que estamos mirando a través de las redes, de los medios de comunicación, es un ataque a la fe cristiana, porque se ha silenciado al pueblo de Dios, ya se ha prohibido que se predique en las congregaciones a masas de gente, de personas, que se les prediquen a multitudes. Se le está prohibiendo a que se predique en las calles a grandes multitudes, pero hay que usar las estrategias y los medios que Dios ha permitido que existan, que son las redes sociales. Ahora estamos transmitiendo a través de este canal de Facebook, también de YouTube, por WhatsApp y por otros medios como es la radio, porque hay que dar a conocer esta gran verdad. Pueblo cristiano, despierta. Amado pastor, despierta. No son vacaciones. Es tiempo de orar, es tiempo de transmitir la palabra de Dios, porque es la lucha del mal contra el bien. Pero déjeme decirle que más poderoso es el que está con nosotros, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el que está en el mundo, que es Satanás, que ya está destinado por Dios a una condenación eterna por los siglos de los siglos. Y lo que pasa es que no quiere irse solo y está con furia, tratando así de arrastrar a cuantos pueda, confundiéndole las mentes y llenándolo de temor. El apóstol Pedro dijo: no ignoréis, amados hermanos, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerde que el diablo es experto en toda obra de maldad, en destrucciones masivas. Quiero recordarles así acerca de un varón llamado Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no había un hombre como Job en su tiempo. Cuando iban los hijos de Dios a presentarse ante Dios para adorar, entre ellos iba Satanás. Y Dios le preguntó: ¿de dónde andas? Y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo dijo: sí, pero sé que tú lo cuidas y no puedo tocarlo a menos que me dé
a menos que me dé el permiso para hacerlo. Amado hermano, todo el que es justo, el cristiano que vive la Biblia, que vive realmente la palabra de Dios, que la practica, se cumple en él el Salmo 91. El que habita bajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, Dios pondrá una cobertura en él que la fuerza del mal no podrá penetrar allá. Entonces, Satanás le dice a Dios, déjame que toque sus bienes a ver si no reniega contra ti. Dios le dijo, te permito. Y el diablo dice la palabra de Dios que acabó con los bienes de Job. Acabó con todos sus bienes, su riqueza, el ganado, destruyó todo cuanto tenía, porque el diablo es el destructor. Aquí está la guerra del mal contra el bien. Dice la palabra de Dios que Satanás angustió a Job de tal manera que quedó en una miseria, pero Job no renegó contra Dios, le dio gracias a Dios y le adoró en medio de las circunstancias difíciles que estaba pasando. Entonces quiero decirle algo, amado hermano que me escucha. Quiero adelantarme un poco más. El postrer estado de Job fue mejor que el primero, porque después que pasó la prueba, Dios empezó a bendecirlo con mayores bendiciones y aún se rejuveneció más. Y aún sus hijos que había perdido, Dios le proveyó de otros hijos aún mejores todavía. Porque la lucha se gana es en la presencia de Dios, es en la lealtad a Dios, es en la oración a Dios. En este tiempo sé que estás con problemas, con dificultades, atemorizado. Clama a Dios, ora a Dios, pídele a Dios misericordia, pídele a Dios que te perdone, porque tal vez te has equivocado, como yo me he equivocado. Le pedimos a Dios perdón y misericordia. La misericordia es el don inmerecido. La Biblia dice que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la misericordia de Dios nos aceptó como sus hijos. Y si hijos, también herederos. Y si heredero, coheredero con Cristo. Así, amados hermanos, tenemos las promesas. Echemos mano a las promesas. No nos dejemos atemorizar del enemigo. Quiere atemorizarnos para que nuestras defensas se bajen, para que nuestro sistema inmune se debilite, para que entonces poder atacarnos y quitarnos la vida, esta vida terrenal o esta vida literal, porque la vida en Cristo permanece para siempre. Así, mis hermanos y amigos, este es el llamado. Queridos hermanos, no estés más atemorizado. Clama a Dios desde tu hogar, desde tu casa, desde tu cuarto, al acostarte, al levantarte, porque la iglesia de Dios no está encerrada. La iglesia de Dios es usted y yo. Cada persona que cree en Jesucristo, que la ha recibido, esa es la iglesia de Cristo. La palabra iglesia es eclesia. Salir fuera para anunciar, esa es la iglesia. A lo que le llamamos iglesia en un tiempo es casa de oración o estructura física. Es decir, la iglesia en sí es cada persona en particular que tiene una fe en Dios. Hace parte de la iglesia. Cualquier nombre que pueda llamarse aquí, o título u organización, no vale. Vale es la fe que tengas en tu corazón hacia Dios, esa conexión divina. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios, el pueblo rescatado, el que un día aceptó esa palabra. Ese es usted y soy yo. Oremos más que nunca, clamemos porque venceremos. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, enfermedad, muerte. No, lo contrario, todo esto nos acerca más a Dios, porque la misma muerte nos acercará a Cristo, porque los que mueren en Cristo estarán en la presencia con Dios. No hay que temer,
hay que fortalecernos en Dios. Así que si has escuchado este mensaje y te has alentado, trata de alentar a otros. Comparte este video, compártelo lo más que pueda, para que otros que están atemorizados puedan respirar, puedan sentir descanso, puedan descansar en Dios. Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús está con los brazos abiertos, quiere recibirnos para hacernos descansar. Dios le bendiga, Dios te guarde más y más.